Según la versión difundida por quienes iban a bordo del helicóptero, el exmandatario habría intentado salvar la vida de quienes lo acompañaban. De esta manera, la hermana del expresidente reveló que él sacrificó su vida para salvarle a ella y a los otros 2 empresarios que fueron finalmente encontrados. El expresidente Piñera logró en su último día de vida lo que probablemente nunca lo lograría con todos sus discursos, retórica, política, decisiones sociales, etc. Nada de lo que habría alcanzado con sus discursos políticos no lo alcanzó sino ese día. La admiración y el respeto de sus compatriotas por medio de este acto heroico. Se dio su lugar de vida al más cercano que tenía. Usted me dirá, pastor, bueno, era su hermana. Amigo, conozco hermanos que al final del día no están dispuestos ni siquiera a sobrar algo de comida a sus hermanos. Conozco familias enteras dispuestas a ir a la corte por un pedazo de terreno. Conozco a hijos dispuestos a cuidar a un perro que a cuidar a sus propios padres. Conozco a padres dispuestos a abandonar a sus propios hijos por irse con otro hombre u otra mujer porque según ellos tienen derecho a ser felices. Conozco nietos que no están dispuestos a ofrecer ni siquiera el saludo a sus abuelos porque le tienen asco. Conozco abuelos que no están dispuestos a hablar a sus nietos por no dejarles algo de herencia. Conozco a mujeres que no están dispuestas a tener hijos solo por no compartir su riqueza o para que su cuerpo no se dañe. Conozco a otras que dicen, mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. Y el perro les aguanta. Conozco a hombres que no están dispuestos a ceder su puesto en el bus, porque caballeros son, asientos es lo que no hay. En medio de una enseñanza pública, el Señor Jesús fue abordado por un abogado experto en la ley, que retóricamente sabía muy bien, ordenadamente la palabra, pero en la práctica no estaba dispuesto a ceder su lugar a Dios ni a su prójimo. El discípulo de Jesús puede verse atrapado también en medio de discursos, retórica, etc. Sin embargo, es necesario que entienda que amar no es otra cosa que ceder nuestro lugar. Y los 2 primeros lugares están ocupados por el Señor y el segundo por el prójimo. Pero no solo de forma teórica, sino también de forma práctica. Bienvenidos. Abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Ahí en el capítulo 10, versos 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer de forma pública en el día del Señor los versículos 25 al 37. Tenga la fineza, le invito por favor a ponerse de pie como usualmente lo hacemos en el templo en el día del Señor, en la parte que tiene que ver con nuestro culto de adoración pública. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Leeremos de forma alternada. Empiezo yo el verso 25, usted leerá alternando conmigo hasta el 37. Lucas 10, verso 25, dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole
pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el primero del que cayó en manos de los ladrones? Juntos, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor añada bendiciones en su santa palabra. Ahora le pido, no pierda la cita bíblica, por favor, inclinado su rostro, reverente, guardemos, por favor, la mayor solemnidad y reverencia. Oremos. Padre, con solemnidad, reverencia y respeto nos dirigimos a ti en el día del Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Santifícanos, límpianos. Permítenos delante de ti tu gracia y tu favor. Hoy te ofrecemos nuestro culto público en el día del Señor junto a tu pueblo. Padre, abre nuestro entendimiento a la palabra. Examina nuestros corazones. Libéranos de prejuicios, de arrogancias, de soberbias, de orgullos. Como dijo el salmista, que no se apoderen de nosotros. Y permítenos a través de tu palabra entenderla, ponerla en práctica, aplicarla en nuestra vida. Con tu poder, Señor, siempre con tu poder. Ve por encima de nuestro intelecto, ve por encima de nuestras emociones y ve por encima de nuestra voluntad y haz soberanamente la transformación que todos nosotros necesitamos. Señor, con humildad te pedimos que la iglesia sea edificada. Los que aún no te conocen sean alcanzados y que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado. Toma el control de este culto y de este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bienvenido, tome asiento. Bienvenidos a quienes nos escuchan, nos ven a través de redes sociales, en las diferentes plataformas donde se puede escuchar y ver el culto de la Iglesia Bautista Primavera en el Día del Señor, el día domingo. Bienvenidos, estamos hablando acerca del discipulado en una nueva entrega de esta serie de sermones denominada Sígueme. La intención es entregar un nuevo frente a lo que habíamos visto el año anterior con la entrega del proyecto de Cristo. Sabiendo que no solamente Dios está trabajando en nuestras vidas y estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, sino que seamos conscientes de que estamos también dejando un rastro, que hay personas que están siguiendo ese desafío. Y que el ser un proyecto de Cristo no es una salida simplista a que Dios no ha terminado su obra en mí y ya con eso no pasa nada. Y no importa si dejamos tal vez alguna estela de dolor a alguien que seguía nuestro ejemplo. Alguien dijo muy eficazmente, no es la primera vez que lo digo, esto que un teólogo dijo en alguna ocasión: todo lo malo que tú veas en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que tú veas en mí, ese es Cristo Jesús. Y me parece fantástico hablar de esto porque de la primera parte de esta máxima ya hablamos todo el año pasado. Pero ahora falta la segunda parte de esa máxima y estamos hablándolo a través del discipulado, donde no podemos evadir nuestra responsabilidad de ser imitadores de Cristo. Y en esa imitación a Cristo es cuando nosotros nos vemos como discípulos del Señor Jesucristo. Muy bien, a esta altura nosotros debemos ver qué significa el prójimo.
y cómo dejamos un legado a ese prójimo, cual debería nosotros importarnos, interesarnos. Y muchas veces, pues como la palabra prójimo se define el más próximo, el más cercano a mí, en algunos casos no tenemos problema con nuestra familia, con los que amamos, con los más cercanos. En otras ocasiones sí las tenemos. En otras áreas probablemente sea una persona a la que nosotros no nos interesa, que probablemente sea una persona molesta para nosotros. Tal vez un vecino, tal vez un familiar, tal vez un amigo, tal vez un compañero, que nos ha mostrado una cuestión muy distinta de lo que realmente es. Tal vez se ha comportado de forma hipócrita, tal vez nos está traicionando y sea un verdadero estorbo en nuestro camino. Eso es lo que trataremos de hablar en este, donde el Evangelio no solamente es un discurso, una retórica, sino que llevémoslo a lo práctico, lo que el Señor Jesús está demandando de nosotros. Vuelva su mirada a su Biblia, Lucas capítulo 10, el versículo 25 al 29, y observemos lo que la palabra nos dice. Lucas 10, desde el 25. Dice la Biblia: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Note lo primero, la intención es maliciosa de este hombre. Y segundo, en su pregunta esconde algo bastante turbio y arrogante. Luego vamos a ver eso. Y él le dijo, ¿qué está escrito? El Señor Jesús es el que ahora pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, la Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, este abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, permítame explicarle lo que está pasando aquí. Es necesario el antecedente, el contexto, para no arrancar de lo que realmente significa el texto bíblico. En el capítulo 10, el Señor Jesús ha enviado a 70 discípulos de él, a 70 seguidores de él, a que vayan y hagan diferentes cosas discipular. Al retorno de ellos, gozosos, contentos de que los enfermos han sido sanados, que demonios se les han sujetado, que han visto señales maravillosas, el Señor Jesús les responde diciendo, no se alegren por ello, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto ha causado indignación, molestia a la plana mayor de la gente que era encargada de las cosas de la ley y del manejo de las cosas divinas en Jerusalén. Les ha causado mucha molestia en Israel este problema. Varios han venido intentando delante del Señor Jesús con alguna pregunta, intentando hacerle caer. Por eso anotaba que en el primer versículo, en el versículo 25 que leíamos, la intención de este intérprete de la ley, entiéndase que es un abogado. También es necesario hacer un énfasis en esto. En el contexto judío del que se está hablando, hay que entenderlo desde esa cosmovisión. ¿Por qué? Porque si yo le digo abogado, usted tal vez lo ve desde un plano secular, nada más. Y no es así. En nuestro contexto, un abogado es alguien que se dedica a las leyes en el contexto secular, pero es complicado verlo también como un pastor o como alguien que se dedica a las cosas espirituales. En este caso, no era difícil verlo así, porque el dedicarse a la abogacía en Israel en la época de Jesús era dedicarse tanto a lo secular como también a lo espiritual. La ley de la que está hablando aquí no era de forma exclusiva la ley secular, sino que involucraba la ley espiritual. Y en este contexto, este intérprete de la ley había aprendido a manipular muy bien, llamémosle así, las cosas de Dios a su antojo, a su criterio.
Y bajo esta intención malévola, la Biblia dice, en el caso de Lucas nos explica, una malintención ahora, tratando de probarle, dice la Biblia. Y con este intento de probarle, ya otros habían venido con esta misma mala intención, pero habían salido mal parados. Pensando mejor pregunta, regularmente he visto en esos programas concurso, tal vez usted lo ha visto, que hay gente que se prepara preguntas más complicadas, pero a veces les preguntan algo tan sencillo y quedan en blanco. Más o menos ese era el caso aquí, porque ya el Señor Jesús le habían traído con preguntas muy complicadas, pero la pregunta que le traen aquí más bien es lo primero que se aprende en el ámbito judío, llamada la Shema. De entre los primeros rezos, las primeras cosas que se aprenden en el contexto judío, en la cultura judía, es que repiten esto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Juto Leolam Bae. Tenían que repetirlo. Es una de las primeras lecciones que se le toma a un niño en el Bar Mitzvah. Es una de las primeras cosas. El Señor Jesús quería, precisamente este hombre, este intérprete de la ley, pretendía cogerlo en una pregunta bastante básica, bastante elemental. El Señor Jesús no se dejaría dominar por esta pregunta. Más bien le pregunta: ¿cómo tú lees? ¿Qué es lo que sabes de esto? Voltea la pregunta y es el hombre, el intérprete de la ley, que termina respondiendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igualito. Es a la par. ¿Por qué? Porque habla de amar, pero en este amar es al prójimo. Muy bien, haz esto y vivirás. Entonces dice que el intérprete de la ley quedó como que en las mismas, tratando de manipular. Ahora dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Hay dos preguntas aquí, porque este hombre malintencionado viene con una primera pregunta. Vuelva su mirada a su Biblia, versículo 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Verdad que dice así? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Usted puede ver lo que este hombre estaba poniendo aquí? La pregunta estaba mal hecha. ¿Por qué razón? Porque esta mala intención, este hombre estaba intentando hacer algo para obtener la famosa vida eterna que predicaba este rabino Jesús. Amigos, hermanos, quiero que usted sepa que la vida eterna no se alcanza por algo que usted y yo podamos hacer. No se trata de obras que usted pueda alcanzar a hacer. Y hablando de obras, usted debe saber que las obras son producto de mi nueva vida en Cristo Jesús. Este hombre intentaba manipular a Jesús y manipular la Escritura, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Hermanos, quiero que tengan todo el mundo bien claro. No se trata de hacer algo para obtener la vida eterna. Se trata de que alguien, Jesús, hizo algo para que usted y yo tengamos vida eterna. Cuando usted ha creído en Cristo Jesús, cuando usted cree en realidad que Él vino a este mundo, nacido de una virgen, que Él predicó, que sus obras garantizaban la salvación, es decir, no solamente consistía en palabras, sino también en poder, lo que Él hacía. Cuando usted cree que en verdad Él fue muerto en la cruz y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Cuando usted cree en realidad que no es una leyenda, que no es una historia nada más, sino que en realidad sucedió, que en realidad pasó y que no solamente quedó en el pasado, sino que lo hizo por usted y por mí. Cuando usted cree que lo hizo por usted, usted ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que usted tiene que creer. Pero no es algo que usted puede hacer para obtener la vida eterna. Y esto
era lo que ignoraba este hombre encumbrado, con mucho conocimiento, con muchos logros, con mucho éxito, pero pobre espiritualmente. Este hombre tenía la cabeza llena de cosas, llena de pensamientos, llena de ego, pero vacía espiritualmente. Este intérprete de la ley intentaba manipular las cosas. ¿Qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? No es algo que usted pueda hacer, ni algo que él podía hacer. Se trata de algo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, en la segunda pregunta, la Biblia dice en el versículo 29, mire su Biblia, versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Puede ver eso? Este experto en el manejo bíblico, este experto en el manejo de la ley, decía que amaba a Dios, pero no podía identificar quién era su prójimo. Miren, leí en alguna ocasión por ahí, no sé si en el Facebook, en ahí, una frase que me llamó muchísimo la atención, donde dice, ¿cómo puedes decir que amas al que está sentado en el trono si no logras amar al que está sentado al lado tuyo? ¿Cómo puedes decir que amas al que está sentado en el trono si no puedes amar al que está sentado al lado tuyo? Qué interesante esto. Y es algo que está sucediendo también con nosotros. Los expertos en la ley trataron de manipular las cosas a criterio, a gusto y placer. Este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿quién es mi prójimo? La opinión prevaleciente entre los escribas y fariseos, por cierto, tengo que decir nuevamente esto. Quiero que recuerde usted que los judíos no tienen unidad de pensamiento. No es que los judíos todos piensan de una manera. No. Tanto en esa época como en esta época tienen diversidad de pensamiento. Al menos la forma de pensamiento de la época comúnmente separada escribas y saduceos. No había uniformidad de pensamiento, pero principalmente ellos creían que el prójimo era alguien justo, no era alguien malo. Y según ellos, la gente, los políticos, las prostitutas, la gente que se encargaba de enterrar a los muertos, era gente impura, era gente indigna, gente de segunda clase. Y entre ellos también estaban los samaritanos. Entonces, ellos no consideraban a todo el mundo en la misma posición para poderles ceder el paso. Y eso es algo que usted debe también ya saber. Como hemos dicho en otro momento, yo entiendo que el amor es así. En estos días del amor y la amistad, muchos se están preparando de alguna manera para celebrarlo, para recordarlo, conmemorarlo, no importa cómo usted lo quiera ver. El caso es que muchos se están preparando, otros tal vez no lo sé. Pero el tema aquí es que nadie, creo, y si no es nadie, bueno, la gran mayoría no estarían dispuestos tal vez a prepararse para ofrecer su amistad a algún enemigo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchos de nosotros probablemente no estemos preparados para ceder nuestro lugar. Y es que amor es ceder el lugar. Si yo digo que amo a Dios, es porque le estoy cediendo mi lugar a Él. Es porque estoy cediendo el control de mi vida a Él. Estoy confiando en que Él puede llevarme por buen camino, a un buen destino, y confío en Él. Eso es ceder el paso, es amor, es darle la preferencia a Dios. Esto es algo que en la práctica este hombre no lo estaba entendiendo así. Quiero que ahora vea lo que dice la Biblia en el versículo 30 en adelante. Lucas capítulo 10, versos 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Qué dice la Biblia? Yo le sugiero que subraye la palabra viéndole. Y si no, téngala presente. Y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, ¿qué pasó? Y viéndole, pasó de largo. Ahora note el adversativo con que comienza el versículo 33. Dice la palabra, pero. Es decir, va a marcarse un contraste. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, es decir, había pasado ya al menos más de un día. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Veamos, antes de leer el final. Esta es una parábola llamada con el adjetivo calificativo, buen samaritano, ¿verdad? El Señor Jesús dice simplemente para hacer la historia, muestra con la historia de un samaritano. Todavía no le vamos a poner el calificativo. Está contestando desde esta perspectiva. Primero permítame presentarle lo que es una parábola. La parábola es conocida como una historia, algo que sí sucedió, no es una metáfora. La diferencia con la metáfora, la diferencia con otra cosa, es que en este contexto habían sucedido y eran cosas del diario vivir, el diario común, en que la gente conocía. El objetivo era llevar de lo conocido, de una historia común, conocida, para llevar a algo desconocido. Como lo hice al inicio, algo que todo el mundo estaba en su mayoría. ¿Sabe? Lo que estaba pasando aquí, me gusta pensar algo más sobre esto. Yo quiero creer, puede ser que no sea cierto, puede ser que esté equivocado, pero me gusta jugar con la idea en la que este hombre no solo sabía la historia, sino que muy probablemente había participado de ella como uno de los 3 judíos que se mencionan aquí. Puede estar equivocado, puede verlo de usted de la perspectiva que usted guste. Puede ser, pero algo sí es cierto, y en esto no especulo. Este hombre conocía bien la historia. Ahora, ubiquémonos en el lugar. Se habla de que este hombre al que dejarían medio muerto viene descendiendo de Jerusalén. No sabemos si era judío, no lo dice. No sabemos qué venía haciendo, no sabemos a qué se dedicaba. Simplemente menciona que este hombre descendía de Jerusalén. El camino que ha tomado, se entiende que ese camino también no era muy usual. Es un camino que hasta el día de hoy presenta muchos peligros. Era un camino habitual por el medio del cual la gente asaltaba y hacía daño. No era común utilizar ese recorrido, no era normal. Por alguna razón, este hombre al que terminaría medio muerto pasa por allí. También pasan por allí 2 hombres más primero, y esos 2 hombres, el uno, vamos a decirle que era un pastor, y el otro era un diácono de la iglesia. ¿Por qué? Porque este sacerdote, mire la Biblia, cuando dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿A qué se dedicaba un sacerdote? A la comunión con Dios, a hacer el vínculo entre Dios y la comunidad. Aquí se quedó en el piso. ¿Qué hace el segundo? Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar.
y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. ¿Sabe? No sabemos a qué se dedicaba este medio muerto, no se lo menciona. Pero desde la perspectiva judía, se entendería que sería alguien que compartía y tenía algo en común con los demás. El participante número 1, el sacerdote, viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. No es alguien a quien no vio. La Biblia dice, viéndole, pasó de largo. El participante número 2, el levita, viéndole, también pasó de largo. No es alguien que ignoró, no lo vi, no. Es alguien que vio y a propósito, adrede, ignoró. Y este es el problema, creo, que está pasando aquí. Por favor, no pierda la cita, ponga algo allí. Y venga un ratito a lo que dice Mateo. Retroceda un ratito al Evangelio según San Mateo. Retroceda todo Marcos. Mateo 25. Mateo 25. 34 en adelante. Mateo 25. 34 en adelante. ¿Lo halló? Dice la Biblia. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En la cárcel. En la cárcel. Desnudo. Forastero. Con hambre. Con sed. ¿Cuándo, Señor? Entonces, versículo 44, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? Te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto que en cuanto no lo hiciste a uno de estos niños, tampoco a mí lo hicisteis. Eran estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Yo creo que hay algo que nos está hablando muy claramente la palabra. Mire, el concepto que tenían los judíos de esta gente de segunda clase, el concepto que al menos estaban teniendo este grupo, es el que probablemente también estamos teniendo, si no todos, la mayoría de nosotros. Que hay personas de segunda clase. Para el samaritano era inusual que anduviera por este camino. El samaritano no solo se arriesgó a ser atacado por ladrones, sino también a ser tratado con hostilidad por otros viajeros. Le pregunto algo. ¿Está observando a alguien en su propio camino, en sus estudios, en su trabajo, en su familia, en su vecindario, en su negocio? ¿Está usted viendo a alguien que le es molesto? Alguien que está en pleno camino
y no le permite su progreso, su paso. Que usted progrese. Piense un momento. Al inicio hablábamos sobre esta ilustración de Sebastián Piñera, expresidente que falleció en estos días. Piloteando el helicóptero, hace una maniobra para que los demás puedan saltar, porque él si abandonaba, se morían todos. Un acto heroico en el último momento de su vida. No es difícil que alguien diga, pero pastor, es su hermana la que salvó. Yo conozco hermanos que al final del día no le dejan ni el plato de comida al hermano. ¿Verdad? Conozco familiares que están dispuestos a ir a la corte por un pedazo de terreno y dejar en la calle a los demás. Conozco hijos dispuestos a cuidar a un perro que a cuidar a su propio papá o su propia mamá. Conozco a un papá o una mamá dispuestas a abandonar su propio hogar y a irse con otro hombre u otra mujer porque tengo derecho a ser feliz. Conozco uno que otro nieto que está dispuesto a no ofrecer su saludo a su abuelo porque le da asco. También conozco esos casos. Conozco abuelos que no están dispuestos a conocer ni a saludar a sus propios nietos para guardar una distancia necesaria con el objetivo de no dejarles ninguna herencia. Conozco una que otra mujer que no está dispuesta a tener hijos solo por no compartir su maternidad, solo porque se les daña el cuerpo. Conozco mucho de ese amor propio del que hablan hoy en día. Conozco acerca de aquellos hombres que no están dispuestos a ceder su puesto en el bus, porque caballeros sí hay, asiento es que no hay. Conozco muchos hermanos aquí en el templo que no están dispuestos a moverse de su asiento cuando alguien llega. No están dispuestos a cederle siquiera el puesto. Venga, tome asiento. Ni siquiera eso. Tan displicentes, tan ajenos de la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo puedo decir que amo al que está sentado en el trono si no logro amar al que está al lado mío? ¿Verdad que usted tiene en su camino probablemente ese jefe malo, perverso, que de manera maliciosa tuerce la ley para negarle a usted lo que por ley merece? ¿Verdad? Lo conoce, ¿no? Tal vez esa familia molesta, tal vez esa familia política que tiene, que no le queda otra sino pues ya, pues está ahí. ¿Qué más puede? Pero que si se pudiera sacárselo de encima, lo saca. ¿Qué de aquel vecino grosero que ya vienen estos días, ¿ah? Y pone tal vez una buena piscina fuera de la casa con alto volumen y mucho trago? ¿Qué de aquel compañero hipócrita que frente a usted está jijiji, jajaja, pero atrás suyo está hablando mal de usted? ¿Qué de aquel cliente maleducado? Por mí tragas, le dice a usted. ¿Qué de aquellos conocidos indeseables? Ese que es molesto en el paso, en su progreso, en su caminar. Gente lastimada, ¿verdad? E infectada por el pecado. Tal vez usted no les está viendo destripados. ¿Ha visto un muerto? ¿Ha visto gente medio muerta? Según lo que dice aquí, según si lo interpretamos a la luz bíblica, la parte cultural, estamos hablando de que en ese camino la gente no era usual pasar por allí.
Y si no era usual por el problema, por lo peligroso que representaba, y que incluso de hoy le puedo decir, todavía es un peligro pasar por allí. Si usted ve eso, usted se va a dar cuenta cuánto tiempo habrá permanecido ahí tirado, estorbando en el camino. Probablemente uno de ellos, uno de los primeros pensó, alguien me utiliza esta carnada, ¿verdad? Porque así ha sucedido, que ponen conozco que cuando en los caminos suelen poner algún quintal de arroz, alguna cosa, y la gente se detiene y es el momento donde se bajan del carro y los asaltan. ¿Ha pasado, verdad? Pasa aquí, al menos aquí en el Ecuador. Como decía TNT, pasa en las películas, pero también pasa en la vida real. En esa época también era común que sucedan estas cosas. Dejaban a alguien herido y dicen, no, hay que ser más inteligente. Esto es distinto. ¿Quién en su sano juicio está dispuesto a ceder todavía a un extranjero, a una persona mala? El concepto de ellos es el que tiene que taladrar en nosotros. Porque este concepto que tenían ellos es no. Y si el samaritano, que era considerado de baja, de segunda categoría, pensaba igual que ellos, ¿qué pasaba ahí? Como en estos días, como mencionaba, no sé si usted ha visto en estos días, ahora si usted quiere una ilustración, en cualquier momento la puede ver, de un muerto. Sí, no hace falta mucho tiempo en que haya moscas rodeando. ¿En cuánto tiempo habrá pasado el primer participante? ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que pase el segundo participante? Y finalmente para que pase el tercero. ¿Sabe de lo que dice la palabra sobre este tercer participante? Mire su Biblia, por favor. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Y qué pasó? También lo vio. Viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Así que, hermano, esa gente, ¿cuántas veces este samaritano habrá sentido el odio, el repudio de cuántos judíos que pasaban? ¿Cuántos? Pero fue movido a misericordia. Mire, gente lastimada, infectada, como decía, por el pecado, destripados por Satanás, que no solo son víctimas, a veces se hacen las víctimas, pero sí que lastiman, ¿verdad? Sí que saben lastimar. Pero ¿sabe qué? Usted debe saber este adversativo del versículo 33. Pero Dios las ha puesto en nuestro camino. Es obra soberana de Dios que ha sido puesta en nuestro camino. Existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Un odio profundo. Estos eran los que habían impedido en el post-exilio, cuando regresan a Israel, regresan a Jerusalén, intentan los judíos levantar el templo, levantar los muros. Estos samaritanos eran los que se oponían a que se dé esa obra. ¿Cómo nos los van a ver mal? Eso entre otras hazañas, entre otras hazañas de los samaritanos. Así que los judíos no tenían ningún trato con ellos, no lo querían ni ver. ¿Quiero una demostración más? Miren el mismo versículo, el versículo 37, 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Sabe lo que responde el abogado? El samaritano dice, ni siquiera le llaman, peor por su nombre, ni siquiera por su nacionalidad. El que usó de misericordia. ¿No nota usted el desprecio con el que se refiere a él? Eso era algo que no lo podían sacar tan fácilmente de su contexto, de su condición, de su cosmovisión, desde el ámbito judío, como lo veían ellos. Sin embargo, esa deducción lógica, para este experto en leyes judías, la persona que parecía actuar como se debía era el samaritano.
En realidad no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Cuando le contesta a Jesús, el que usó de misericordia, dice. ¿Sabe cómo define la RAE prójimo? Individuo cualquiera, dice. Cualquiera. Pero es el Evangelio el que le da un nuevo significado para personas respecto de otra, consideradas bajo el concepto de solidaridad humana. Aquí, este pasaje es el que le da un nuevo concepto a la palabra prójimo. Es su próximo el que usted está viendo. La Biblia, según lo demostré en Mateo, ambos vieron. Tanto los justos como los injustos, ambos vieron. Y usted también. Usted también lo está viendo. No se trata de que hay personas a las cuales nosotros vamos a darle porque se lo merecen. Hay que recordar que usted y yo tampoco merecíamos. Y eso es lo que pensaba este hombre. ¿Qué cosa haré para heredar? Como que si lo podía merecer. No hay algo que podamos por el cual podamos merecer la vida eterna. Se lo recibe por gracia. Si usted lo ha recibido por gracia, porque Dios fue movido a misericordia, movió cielo y tierra por misericordia. Si ha recibido esa misericordia, entonces usted también puede ser movido a misericordia. No sé lo que no tiene, pero si usted tiene a Cristo Jesús, puede ser movido usted también a misericordia. Aunque nadie más lo haga, aunque no lo haga un pastor, aunque no lo haga un diácono, menciona aquí, un sacerdote, un levita, aunque un experto, aunque nadie más lo haga, nosotros somos llamados a obedecer, ser movidos a misericordia. Eso es lo que menciona la palabra. No sé, creo que en estos días del amor y la amistad nadie en su sano juicio tiene planes con algún enemigo. Tal vez usted tiene planes de sacar la piscina para que sus hijos se diviertan, tal vez. O tal vez no tiene nada contra nadie, dice usted, y simplemente lo deja ahí. No es lo que opina la Escritura. Por cierto, hablando de días de carnaval, sin tener que desviarme del punto principal, me gustaría recordarle a usted de Iglesia del Señor que nosotros no participamos de esas cosas. ¿Por qué? El origen del carnaval es tan oscuro como el destino de los que participan de estas cosas. Sépalo bien bonito, bien clarito. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? En Venezuela, ¿no? Ya me voy a enterar por alguna historia de WhatsApp, ya me voy a enterar que está bien bañado de espuma de carnaval. Ya me voy a enterar, tranquilo nomás. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien lo que la Escritura nos enseña. Ahora, permítame volver a lo que tengo que decir. Nuevamente, tomando el ejemplo del expresidente Sebastián Piñera, que por este acto heroico fue reconocido. Pero tengo otra historia más. ¿Se acuerda que en el año 2010, 33 mineros quedaron sepultados al norte del país? Para muchos, después de 2 meses, era preferible dejarlos allí. Pero estos estaban con vida. En estos días, el día jueves que se celebraba el funeral, hubo una frase que a mí me encantó. 4 de 33. 4 de 33. ¿Me escuchó? 4 de 33. Se acercaron a rendirle el último adiós y la gratitud. Uno de ellos diría esto:
nos vamos a quedar con el recuerdo de la frase que el expresidente dijo: los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. Con lágrimas en sus ojos, él decía: damos gracias a Dios de que él nunca bajó los brazos. Doy gracias a Dios que pensó en mí como si fuera su hijo. Y hoy estoy aquí para rendir mi gratitud. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. No éramos sus hijos. Sin embargo, Él fue movido a misericordia por nosotros. Y como que si sonarían las mismas palabras en el cielo: lo iré a buscar como si fuera mi propio hijo. Moveré cielo y tierra como si fuera mi propio hijo. Y eso es lo que hizo Jesús conmigo y con usted. Y damos gracias a Dios que Él no bajó los brazos conmigo. Damos gracias a Dios que vino a la profundidad de mi abismo, de mi maldad, y me sacó a flote. Él dio su vida por mí y por usted. Le invito a ponerse de pie, por favor. Cierre sus ojos. Padre, con humildad y reverencia me acerco a ti. Te pido me perdones. Te pido me perdones. Me limpies, me santifiques. Ciertamente tengo en mi paso a alguien que me es hiriente, malo. Comete muchas cosas en contra mío y me duele, Señor. Enséñame a amarle a Él como tú me amaste a mí. Que a pesar de haberte ofendido, tú me amaste y fuiste movido a misericordia. Muéveme a misericordia y enséñame a ser amistoso con aquellos que no se comportan amistosamente conmigo. A pagar bien por el mal que me hacen. Enséñame a amarte a ti y amar a mi prójimo. Dame un nuevo corazón y una nueva mente. Gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.